Continuemos pues con la presentación de desarrollos de proyecto con SharePoint 2010, con Visual Studio 2010. Vamos a empezar el punto de conceptos básicos de SharePoint, donde vamos a explicar básicamente qué instalamos en el momento de la instalación del SharePoint en nuestras máquinas, qué es lo que se instala y cómo se puede configurar o se configura y cómo se estructura un poco lo que sería el SharePoint para que podamos tener una idea básica de qué es la propia herramienta. En el momento que nosotros instalamos el SharePoint en nuestra máquina, lo que se instalan son unas librerías de DLLs en la Global Cache, en la Global Assembly Cache. Ya sabéis que la Global Assembly Cache es el lugar donde se instalan todas las librerías que se comparten para todas las aplicaciones, de modo que nos permite poder desarrollar nuestras propias aplicaciones utilizando dichas librerías. Además, se configuran básicamente tres sites en el IIS, ¿no? Ya sabéis que el IIS tiene que ser la versión 7.0. El primero sería el que se denomina el Central Administration. Central Administration es un site donde podemos configurar toda la granja de servidores, y aquí incluyo el nombre granja porque el SharePoint puede estar distribuido en distintas o en distintos servidores, no tiene que estar solamente en uno, y podemos además configurar toda una serie de características, luego lo veremos, entre ellas poder crear más colecciones de sitios. Volveré a utilizar la expresión colecciones de sitios más adelante, ¿vale? Para que se entienda mejor, pero ya veréis que se puede crear más colecciones de sitios en el Central Administration. Luego tenemos el SharePoint Web Services. El SharePoint Web Services es, digamos, un conjunto de servicios web que me permiten interactuar con el SharePoint. Y por último tenemos SharePoint Web Application, que es el propio sitio web que hemos visto en la presentación anterior, que por defecto se instala en el puerto 80 de nuestro IIS. Sería una colección de sitios. Sería la colección de sitios que por defecto se instala en la instalación del SharePoint. Luego veremos exactamente qué queremos decir con colección de sitios. Bien, vamos a por el primero, el Central Administration. Central Administration es, vuelvo a decirlo, un sitio web donde nosotros podemos configurar el SharePoint. Básicamente podemos configurar las aplicaciones, podemos configurar los servicios, podemos configurar, digamos, configuraciones del sistema o sistemas donde nosotros tenemos instalado el SharePoint, pero también podemos monitorizar, podemos hacer backups, podemos hacer restores, podemos, digamos, darles características de seguridad en nuestro SharePoint. Para verlo, vamos a conectarnos a nuestro Central Administration. Fijaos que es un puerto distinto al puerto 80, en mi caso es este de aquí, pero fijaos que se nos marcan claramente una serie de características, desde la administración de aplicaciones, desde conceptos de seguridad, desde copias de seguridad y restauración, configuraciones del sistema, además de otro tipo de configuraciones. ¿Qué podemos ver desde el Central Administration? Pues fijaos, podemos crear colecciones de sitios. Volviendo a nuestro Central Administration, decíamos que tendríamos o podríamos crear nuestra colección de sitios. Y fijaos que cuando nosotros creamos una colección de sitios, lo primero que se nos pide es qué aplicación web podemos utilizar. Hemos de entender una aplicación web, pues como, digamos, el pool de aplicaciones donde nosotros vamos a instalar nuestra web. En mi caso,
ahora tengo lo que sería el SharePoint 80, es decir, el SharePoint que se me ha creado por defecto, y el SharePoint Intranet Portal, donde yo pues se ha creado lo que sería el profiles o personal profiles, característica que identifica diferencia el SharePoint Server del SharePoint Foundation. Por lo tanto, yo puedo seleccionar el SharePoint 80. Fijaos que tenemos una serie de plantillas. En estas plantillas nosotros podemos indicar básicamente esta colección de sitios de qué será, ¿no? En el caso de personal, del perfil de personales, sería el host de mi sitio, ¿eh? El host de mi sitio pues es una plantilla pues que nos crea unas características muy distintas de lo que sería, por ejemplo, un sitio de grupo, un área de documentos. Un área de documentos que sería, pues sería un sitio donde tenemos ya predeterminados pues todos o todas las listas o todos los web parts para que yo pueda subir documentación y pueda compartirla, ¿no? Bien, jerarquía SharePoint, ya lo hemos comentado antes, En el momento que yo creo sites o colecciones de sitios, necesito distinguirlo por dos formas, es decir, o mediante un cambio de puerto, el que me implica crear una aplicación web nueva, o mediante esta jerarquía que viene determinada pues, por nombres que yo puedo personalizar. ¿Dónde se instala esta colección de sitios? Pues básicamente en directorios virtuales distintos. Fijaos que si voy a entrar dentro de la carpeta www.root de mi servidor, ¿qué me voy a encontrar? Pues fijaos que me voy a encontrar con una carpeta que se llama WSS, y dentro de esta carpeta voy a encontrar una que se llama Virtual Directories, y dentro los distintos puertos por el cual yo tengo una aplicación web. Tengo una aplicación web en el puerto 80 que hace referencia a la colección de sitios que tengo por defecto. Tengo otro que es el 16759 que hace referencia al Central Administration, y tengo otro que es el 34455 que me hace referencia al portal que me he creado en mi SharePoint. Por lo tanto, cada aplicación web se crea en un portal distinto y también en una carpeta distinta. De modo que en cada carpeta voy a tener su webconfig. Webconfig, por lo cual, desde el punto de vista del programador, yo podré configurar para que pueda cumplir una serie de requisitos. Aunque muchos de ellos son configurados automáticamente mediante el Visual Studio. Volviendo a la diapositiva, vemos también que nos habla de una base de datos, Content Databases. ¿Por qué me habla del Content Databases? Pues todo el contenido del SharePoint se guarda en una base de datos, incluso toda la documentación, todos los ficheros que subimos nosotros al servidor, todo se guarda en una base de datos, de forma que cada colección de sitios utiliza una base de datos. Y de esta forma no podemos cruzar colecciones de sitios distintos. Listas. Creando y utilizando las SharePoint listas. Es decir, ya os he dicho antes que las listas es el elemento básico donde nosotros guardamos la información en el SharePoint. Hemos visto la librería de documentos. La librería de documentos, ya he dicho yo que era una lista donde teníamos un título, donde teníamos un tipo de documento, etcétera, etcétera. Cada una de las listas, lo que tenemos que hacer solo nosotros es indicar qué campos voy a necesitar y qué tipo va a tener que ser cada campo, de modo que en el momento que quiera entrar un nuevo elemento se me va a pedir que rellene cada uno de los campos que yo he indicado. Por ejemplo, en el caso de mi sitio de grupo por defecto,
Yo puedo crear bibliotecas, puedo crear anuncios, contactos, paneles de discusión, vínculos, calendarios, tareas, etcétera, etcétera. De modo que cada uno de estos son listas ya predefinidas, con unos templates predefinidos, donde hay unos campos predefinidos. Pero también puedo hacer listas personalizadas. ¿Y qué sería una lista personalizada? Pues sería una lista donde yo puedo indicar qué campos quiero guardar. Por ejemplo, anuncios. ¿Qué pasa si yo selecciono la lista anuncios que ya existe en mi colección de sitios? Pues que al agregar un nuevo elemento, lo que se me pide en realidad es rellenar las columnas que ya están predefinidas en este tipo de lista. El título y un cuerpo. De modo que al guardar, creo un elemento en esta lista. Pero ¿qué pasa si queremos crear una lista personalizada? Lista personalizada. De modo que tengo una columna por defecto que es el título, pero yo puedo crear una segunda columna donde esta columna yo le voy a poner el título que yo quiera y el tipo, es decir, un número, pues va a ser un valor numérico, de modo que lo que he creado es una lista con dos columnas, título, número, y eso me permite que al agregar un nuevo elemento pueda pedir dos valores distintos, un título y un número. Por tanto, y en resumen, cuando nosotros instalamos el SharePoint, lo primero que hace es crear tres sites: el Central Administration, los web services y la propia colección de sitios por defecto. Cada colección de sitios puede contener distintos sitios, entendemos como sitios, pues como digamos nuevos sites donde se puede tener contenido, pero que todos dependen de una colección de sitios y cada colección de sitios tiene su base de datos. Y repito que toda la información que se sube en el servidor se guarda en la base de datos, ficheros, listas, etcétera, etcétera. Y dar importancia a lo que son las listas, que ya veis que es toda la información que se guarda en SharePoint se gestiona mediante listas.